Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir de la enseñanza. Antes que nada, iniciaré con una oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres el que está siempre con nosotros, porque eres tú el que nos da fuerzas para seguir adelante. Porque sé, Señor, que tú nunca alejas tu mano de nuestras vidas, Señor, porque sé que siempre estás al pendiente de nuestras necesidades, incluso de aquellos deseos que tenemos en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque nos sigues teniendo ese gran amor a pesar de los errores que podamos cometer. Gracias, Señor, porque en medio del caos, Señor, tú siempre nos mandas esa tranquilidad a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy sea un día bendecido, sea un día victorioso, Señor, para mis hermanos, Señor, que sea un día lleno de gozo y lleno de paz y de tranquilidad en sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos sigues amando incondicionalmente, Señor, y te pido perdón si en algún momento te hemos fallado, Señor, o hemos hecho cosas que no te agradan a ti, Señor. Sé tú, Señor, el que nos instruya, Señor, sé tú el que nos exhorte, Señor, en nuestras vidas, sé tú el que nos diga qué camino o qué decisión tenemos que tomar en nuestras vidas, Señor. Por todo eso te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues el día de hoy mi enseñanza se llama la importancia de la oración. Como tal, sabemos que la oración es mucho más que pronunciar palabras bonitas o recitar frases aprendidas, ¿no? O aprendernos algo ya escrito por alguien, ¿no? Sabemos que la oración es algo más allá de esas palabras, ¿no? Es algo más como una conversación sincera con Dios, un diálogo que podemos tener con Dios donde no solo hablamos, sino también escuchamos, que hay veces que justo nos cuesta, ¿no? Esa parte de escuchar a Dios en esas oraciones. La oración, justo con esa oración que podamos tener con Dios, podemos abrir nuestro corazón para compartir con Dios, pues nuestro día a día, ¿no? Que sabemos que Dios siempre está viéndonos las 24 horas del día, pero podemos abrirle nuestro corazón, compartirle esas alegrías, esas tristezas, algunas dudas que lleguemos a tener en nuestras vidas, aquellos anhelos incluso que tenemos en nuestro corazón, confiando justamente, totalmente en Dios que siempre nos escucha, ¿no? Y eso es una oración. Hay veces que sí lo tenemos como muy en mente, pero realmente lo, lo generamos, realmente le damos la importancia a esa comunión, a esa conversación o a ese diálogo que tenemos que tener con Dios diariamente. Sé que hay veces que am, podríamos tener como, o podríamos sentir esa, esa responsabilidad, ¿no? De tener que orar todos los días. Pero realmente lo hacemos porque se nos pide o nos los pide alguna persona o porque realmente queremos conversar con Dios, porque realmente queremos sentir su presencia o porque realmente queremos contarle nuestro día a día. Sé que hay veces que nos puede pasar por la mente el decir, bueno, ¿por qué dialogar o por qué conversar con Dios si Él sabe lo que pasé hoy, ¿no? Si Él sabe que todo lo que en este momento estoy pasando, sea tristeza o sea gozo. Pero aún así a Dios le gusta que platiquemos con Él, porque justo es hacer más estrecha la comunión y la conexión que tenemos con Él. Justo en la palabra de Dios nos habla en cómo nos enseña Jesús a orar, ¿no? O sea, no diciendo que va a ser siempre esa oración, pero sí nos da un ejemplo, ¿no? Que tenemos ese Padre Nuestro en Mateo 6, 9 al 13, y nos demuestra justo la oración que tiene un gran impacto en las palabras, pero justo no solamente es para recitarlos, ¿no? Sino también para entenderlo. Y justo es como les mencionaba al principio, la oración no es más que palabras bonitas o recitar algo que ya está aprendido, sino es hablar con alguien. Hay veces que tenemos amigos con los que podemos compartir situaciones, ¿no?
no con todos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando tenemos a nuestra mamá, ¿no? Y queremos contarle nuestro día a día y hay veces que como niños chiquitos tratamos de darle a lujo de detalle, ¿no? Cada una de las cosas que nos pasó en el día. Y justo eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Ese añorar que nos escuche. Porque así como un niño chiquito viene y le añora, ¿no? Que la mamá o el papá escuche lo que él pasó y con esa emoción con la que la vivió y con ese detalle, esos detalles, ¿no? Así mismo tenemos que ser con Dios al momento de tener un diálogo con Él. Añorar su presencia, añorar que nos escuche. Y justo primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar, ¿no? Y hay veces que sí decimos, bueno, orad sin cesar, sí, tengo que orar todos los días, pero realmente no son solamente en los momentos que, yo me voy a poner una hora, ¿no? Al día, sino es en esas veces que también estamos en la calle, ¿no? Esas veces que también estamos pasando por una situación difícil, o estudiantes que van a pasar un examen, o en el trabajo que vamos a, no sé, una junta o algo que nos cuesta, ¿no? Y justo es ahí donde empieza la oración. Y no solamente en eso, también en nuestras victorias. Cuando Dios nos da esa respuesta y dices, gracias Dios, ¿no? Y le empiezas a agradecer, e incluso también ahí está la oración. En Mateo 6:9 al 13, como les decía, está el Padre Nuestro, ¿no? Cómo Jesús les enseña a sus discípulos un modelo de oración, sin mencionar que pues no sea repetitivo, ¿no? La oración es una necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo, como nos han explicado, el cuerpo necesita alimento y agua, porque si no nos morimos, el alma también necesita un alimento espiritual. Y el platillo ahora sí que fundamental para nuestra alma es la oración, para justo mantenernos fuertes en medio de la tempestad. Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nos está advirtiendo que el espíritu sí está dispuesto, ¿no? A buscar esa comunión con Dios, pero ojo, ¿no? La carne es débil, o sea, como seres humanos somos débiles. Y va a llegar en un punto en donde vamos a tener muchísimas tentaciones, ¿no? Va a llegar en un punto en donde vamos a tener muchísimas circunstancias, en donde no sepamos qué hacer, pero he ahí donde está la importancia de la oración, porque Dios nos puede dar la respuesta por medio de la oración, incluso en medio de la lectura de la palabra, ¿no? E incluso hay veces que sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay veces que estamos orando y justo tenemos esa pausa, ¿no? Para poder escuchar a Dios y sabemos lo que tenemos que hacer porque Dios ya nos los puso en nuestra mente, ¿no? Sin embargo, hay veces que peleamos justo con esa solución que Dios nos manda. En los ejemplos que tengo aquí en la enseñanza, el primero es Daniel. Daniel 6:10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel es justo un ejemplo, ¿no? De cómo oraba 3 veces al día, aunque sabía que su vida corría peligro. Sin embargo, él tenía la certeza, ¿no? De que Dios le iba tal vez a dar una respuesta, o más bien iba a ayudarlo, ¿no? En la situación en donde estaba, pero le daba la importancia a la oración. Hay veces cuando pensamos o nos ponemos en el papel de Daniel, ¿no? Que estaba en peligro su vida. Posiblemente como seres humanos queremos como solucionarlo, ¿no? Físicamente, ¿no? Como de, con esto, con esto me van a dejar en paz, ¿no? Pero él le dio la importancia a la oración. ¿Cómo es que entonces como alguien lo podría ver, alguien de afuera que no conoce a Dios, unas simples palabras pueden hacer mucho? Y eso es lo que no llegamos a comprender, que, que tal vez, no sé, necesitamos algo, ¿no? Físicamente, ¿no? Y tiene que, no sé, en, en 2 días, en una semana, ¿no? Lo necesitamos, ¿no? Y nosotros como justo nuestra mente
carnal, pensamos, no, pues me tengo que mover, ¿no? Y sí está bien, porque al final las cosas no nos van a caer del cielo. Pero, ¿qué hay de esa pausa en donde damos importancia a la oración? En donde le damos ese espacio a decirle a Dios lo que necesitamos o a decirle a Dios las gracias, ¿no? Esas, como podríamos ver, esas simples palabras pueden hacer muchísimo, muchísima diferencia, porque es donde le estamos dando la importancia a Dios, porque le estamos dejando todo a Dios, porque sabemos que Él es poderoso, porque sabemos que Él es fuerte, porque sabemos que Él todo lo puede. Y es donde reconocemos también con la oración su poder, su grandeza y el amor que tiene hacia nosotros. Porque si no oramos, justo es como de, ah, sí te creo, Dios, pero... Y Dios dice, ¿y luego? ¿Y por qué no hablas conmigo, no? ¿Y por qué no te acercas a mí? La oración, justo como les decía, es una necesidad espiritual. Hay otro ejemplo de Ana en Primera de Samuel 1:10 al 11 que nos dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana justo no podía tener hijos, ¿no? Sin embargo, ella le da la importancia a la oración. Y entonces en su oración es como de, tenme en cuenta ese deseo que tengo, ¿no? E incluso le dice, pero si tú me lo das, si tú me bendices con un hijo, si tú miraras a tu sierva, yo lo dedicaré todos los días de su vida a Jehová. O sea, había una como de, oye, si tú haces esto por mí, yo daré esto por ti, ¿no? Y se cumple, claro está, pero es ahí donde le damos esa pausa a la oración, que hay veces que posiblemente las personas de afuera no lo puedan ver así y nos puedan decir, ay, vas a orar, eso no te va a ayudar, ¿no? No te va a ayudar mencionar palabras, ¿no? No te va a ayudar a decir, decirle a Dios, o sea, eso no te lo va a solucionar, ¿no? Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que sí. Sabemos que las palabras tienen poder, sabemos que de esa oración no son, como los vuelvo y repito, no son simples palabras, sino son palabras de poder, son palabras que hacen la diferencia. Justo solo si le creemos, ¿no? Porque si justo oramos como de, bueno, es que me pidieron orar, pero pues yo no le creo tanto, ¿no? Yo tendría que estar buscando ahí cómo solucionar, ¿no? Pero, pero pues lo voy a hacer, ¿no? Cuando lo hacemos, pues así, pues obviamente pues sin creer, obviamente no va a suceder nada, y ni siquiera, y posiblemente también si creemos, tampoco suceda mucho al instante, ¿no? Pero justo esa es la fe que tenemos que tener cuando oramos. Y va muy enlazada la fe y la oración, ¿no? Los beneficios de tener esa oración con Dios nos trae esa paz a nuestro corazón. Cuando estamos afligidos o estamos tristes, hay veces que, o siempre más bien, la oración es algo como un pilar en nuestras vidas, porque el hablar con Dios justo en esos momentos de tristeza te anima el alma, te da esa paz al corazón, pero también esa oración en los momentos de alegría te llena más de gozo porque sabes que tienes a alguien que te respalda día con día. En Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces esa nos da esa paz, ¿no? Como de que no te afanes, solo ora a Dios. También fortalece nuestra fe, justo que lo que les decía, sin creer no puedes orar, ¿no? Porque entonces son palabras ahora sí que a la oscuridad, ¿no? O sea, al eco, o sea, están, pero no están casi, casi, ¿no? En Marcos 9:29 nos dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Justo es lo que hace la fe. Si yo oro para que
Dios me sane, por ejemplo, y no lo creo, entonces no va a suceder. Aunque tampoco justo es no es tampoco lo que queramos, ¿no? Sino la voluntad que Dios quiere en nuestras vidas. Y justo también otro beneficio que tenemos con la oración es que nos acerca al corazón de Dios, al corazón del Padre. En primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué bien es el orar a Dios, no solamente en momentos de necesidad o momentos de aflicción o momentos en donde no sabemos qué hacer, ¿no? Sino también en esos momentos de alegría, ¿no? En donde reconocemos que lo que nos está pasando es porque Dios está con nosotros, ¿no? Ahora sí que obviamente tenemos en cuenta que nuestro esfuerzo y valor obviamente está, pero qué mejor cuando reconocemos que gracias a que Dios nos ha hecho como somos, a que Dios ha puesto las cosas que en nuestra vida, es por el cual estamos bien, ¿no? Y justo es orarle en todo momento, ¿no? No solamente cuando queremos algo. Cuando oramos justo tenemos que tener esos, tal vez no tenemos justo una guía de cómo orar, ¿no? Y hay veces que siempre se nos complica el saber platicar con Dios, ¿no? Que es justo como luego nos explican, ¿no? Como es como hablar con una persona, ¿no? Sin embargo, también sabemos que dentro de la oración debe de haber esa cierta fe hacia Él, debe de haber esa sinceridad, debe de haber ese dar gracias a Él, e incluso también pedirle perdón por cosas que hacemos en el día, porque sabemos muy bien que no somos perfectos y que todos cometemos errores todos los días, ¿no? No habrá un día que digamos, hoy sí no pequé, ¿no? Habrá una cosita que siempre se nos va de nuestras manos y nos hace caer un poquito. Pero justo el estar orando con Dios y pedirle perdón, pues es lo que le agrada a Dios, ¿no? Hay veces que pecamos y decimos, bueno, ya lo sabe Dios, pues ya ni modo, ¿no? Ya voy a cambiar, pero ¿qué hay con ese pedir perdón, ¿no? De Dios, te fallé de nuevo, pero yo sé que tú me renuevas, yo sé que tú me transformas, yo sé que tú me enseñas, yo sé que tú me instruyes en tu palabra, ¿no? Y entonces justo la oración es un recurso que tenemos para poder hablar con Dios, pero no es un recurso de emergencia, porque no solamente es cuando necesitamos, ¿no? Es un recurso que tenemos todos los días, no solamente cuando estamos tristes, sino es ese recurso que siempre tenemos que tener en nuestra mente de decir, tengo que orar, de tener esa necesidad de orar a Dios, de tener esa necesidad de acercarme, de acercarnos con Dios, ¿no? Y como les decía en el versículo, ¿no? Anterior, que creo que fue Primera de Tesalonicenses 5:17, que es orar sin cesar. Y realmente orar sin cesar, a pesar de que estemos en el metro, en el taxi. Hay veces que siempre se nos viene a la mente el agradecerle algo o pedirle algo, ¿no? Y entonces eso significa que vamos a tener un corazón en comunión con Dios en todo momento, al despertar, al trabajar, al descansar y en medio de las pruebas también, ¿no? Y en medio de los gozos también, ¿no? Y entonces justo Dios nos lleva a esa reflexión, ¿no? De si realmente la oración es nuestro centro de nuestra vida, ¿no? Si realmente le estamos dando la importancia a la oración de que necesitamos día con día, ¿no? O solamente hablamos justo cuando tenemos necesidad, o solamente hablamos cuando lo buscamos en un momento y ya después desaparecemos ahora sí que de su vida de Dios, o estamos realmente dispuestos a creer en esa intimidad que podemos tener con Él a pesar de lo que nos diga la gente, ¿no? De decir, bueno, estás orando, pero pues ni lo ves, ¿no? Estás hablando con Dios, pero ni lo ves. Pero de eso se trata, hermanos. Se trata de sentirlo porque creemos en Él. Sentirlo en medio de nuestro gozo, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestro, de no sé, en nuestros familiares. Justo de eso se trata la oración, de buscarlo, de accionarnos, ¿no?
a pesar de no ver a Dios, ¿no? A pesar de no, tal vez sí podemos sentirlo, pero solo si creemos en Él. La oración justo abre esa línea espiritual que podemos tener con Dios y que puede cambiar por medio de la oración nuestros corazones y transformar nuestras circunstancias. Y entonces la oración se trata de buscar esa conversación con Dios, ¿no? Se trata de no solamente de decir frases bonitas, sino de sincerarnos con Dios, que hay veces que nos cuesta un poco de trabajo, pero cuando realmente te concentras en esa oración y empieza a hablar es pues tu corazón, tu alma, empiezas a conectar con Dios y va a llegar en un punto en donde el orar sea algo fundamental en nuestras vidas, que no podemos casi salir de la casa sin poder, sin hacer esa oración, ¿no? Señor, te doy gracias por este día, gracias porque en medio de nuestra imperfección, Señor, tú nos sigues bendiciendo día con día. Te pido, Señor, que seas tú el que tome control de nuestras situaciones, difíciles, si es que tenemos. Bendícemos en todo momento, Señor. Sé tú, Señor, el que tome control de nuestra fe y de nuestra oración. Sé tú, Señor, el que nos ponga en nuestra mente siempre orar contigo, siempre estar dispuestos a dialogar, a conversar contigo, Señor, a añorar que tú nos escuches, a añorar que tú nos digas las respuestas de nuestras circunstancias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nunca te alejas de nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que todo lo que somos como personas y todo lo que tenemos físicamente el día de hoy, Señor, es gracias a ti. Reconocemos, Señor, que todo lo que sabemos hacer en nuestras aptitudes, Señor, son dadas por ti, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, porque tú nos has transformado, Señor. Pero lo único que deseas, Señor, es que nosotros nos acerquemos hacia ti. Lo único que deseas, Señor, es que conectemos contigo espiritualmente, Señor, porque sabes, Señor, que si no tenemos esa oración, Señor, podemos ser tirados fácilmente por el enemigo o por esas tribulaciones que podamos tener. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que si no fuera por ti, Señor, cada uno de nosotros estaríamos perdidos en la oscuridad, Señor. Gracias, Señor, porque miraste a cada uno de mis hermanos y a mí, porque nos miraste en medio de nuestras imperfecciones y nos hiciste un llamado especial a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos guías día con día, Señor. Gracias por perdonarnos todos los días. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por escucharnos. Por todo esto te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.